organizaciones sociales, como es el caso de Greenpeace, claramente la comunicación tiene un sentido activista, activista en el sentido de acción, de querer impulsar el cambio. Bienvenidas y bienvenidos a Punto y Seguimos, un podcast de La Mar de Gente en colaboración con Efecto Colibrí, un canal desde el que profundizamos a través de diferentes modelos y casos de éxito en cómo la comunicación estratégica crea impacto positivo en nuestra sociedad o el medio ambiente. Soy Pilar Valet, fundadora de La Mar de Gente, una empresa dedicada a poner la comunicación en el corazón de la transformación social y desde la que apoyamos a múltiples agentes de cambio a crear estrategias de comunicación que potencian su impacto social. Ana, ¿qué querías ser de mayor cuando eras pequeña? Uy, yo lo tenía clarísimo. Yo quería ser periodista. Desde siempre estaba con mi micro ahí haciendo entrevistas. Hoy arrancamos con nuestro primer episodio de Punto y Seguimos y lo hacemos de una forma muy especial con una compañera, además de muy buena amiga. Ella es Ana Martínez, es periodista y actualmente trabaja como responsable de comunicación en Greenpeace España. Anteriormente trabajó en otras organizaciones como Amnistía Internacional y Humana y en los medios de comunicación de Expansión, Diario ABC o Televisión Española. Con ella vamos a profundizar hoy sobre la relación entre comunicación y activismo ciudadano. Hola Ana, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Encantada de estar aquí con vosotras. Oye, ¿una activista se nace o se hace? Bueno, yo es que siempre creo más en el hacer que en el nacer, ¿no? Creo más en cómo nos educamos, en qué valores vamos adquiriendo a lo largo de la vida y en cómo eso nos lleva a comprometernos con ciertas causas, ¿no? Entonces, visto desde ese punto de vista, un activista se hace. Ana, tú eres periodista y además activista por la defensa del medio ambiente. Y de alguna manera ambos mundos, el del periodismo y el del activismo, tienen bastantes puntos en común. Y bueno, sin ir más lejos, Greenpeace, me contabas que es una organización que en su origen está fundada por periodistas. ¿Puedes contarnos un poco más sobre estos orígenes y sobre el papel que juega el área de comunicación en una organización como Greenpeace? Sí, es cierto que siempre se habla mucho de la relación entre periodismo y activismo, ¿no? De hecho, es un debate controvertido, ¿no? De hasta cuánto debe el periodismo posicionarse, qué valores debe tener. Yo creo que ahí los límites están difusos y en cualquier caso aquí estamos hablando más de comunicación, ¿no? Y en comunicación yo creo que entran en juego los valores de los mensajes que estás transmitiendo. En este sentido, claro, en organizaciones sociales, como es el caso de Greenpeace, claramente la comunicación tiene un sentido activista en el sentido de acción, de querer impulsar el cambio. Si no, no tendría ningún sentido lo que hacemos, ¿no? Y de hecho, como decías, el origen de Greenpeace comenzó en 1971, un grupo de amigos periodistas y científicos decidieron luchar contra una serie de pruebas nucleares que iba a haber en su zona. La idea fue salir al mar en un barco muy humilde, un pesquero, con sus cámaras de fotos y conseguir una imagen potentísima que diera la vuelta al mundo. Lo que ellos llamaban bombas mentales, que hoy por hoy sigue siendo el ADN, ¿no?, de la organización. Y visto desde esta perspectiva, desde el origen de Greenpeace, ahora mismo seguimos haciendo exactamente lo mismo que hicieron en sus comienzos los fundadores de la organización, que es acción y comunicación. Ellos decidieron echarse al mar, protestar y desde ahí comunicar lo que estaban viendo. Entonces es exactamente lo mismo que estamos haciendo actualmente. La comunicación, claro, no tiene nada que ver hace 30 años que ahora. La comunicación cambia tanto que nunca se deja de evolucionar, ¿no?, de aprender. Pero actualmente la comunicación sigue siendo prácticamente el ADN de Greenpeace. ¿Cómo es el departamento de comunicación de Greenpeace en España? Un poco cómo está organizado, qué porcentaje supone del total de personas que trabajáis dentro de la organización. Bueno, pues somos más o menos, yo diría, un 15% de las personas que forman la organización. Lo que pasa es que trabajamos muy a menudo con fotógrafos freelance o cámaras freelance que son habituales colaboradores de la organización y que, aunque no forman parte de la plantilla, porque ellos también se dedican a otras cosas, sí que los consideramos parte del equipo, ¿no? La organización, o sea, la parte de comunicación está formada, sobre todo, hay un grueso que es la gente que se dedica más a la comunicación
digamos, integral, la gente que venía de trabajar en lo que antes era solamente medios de comunicación. Ahora todo esto ha cambiado, pero esta gente, digamos, que es la que ahora hace las estrategias de comunicación. Luego están las personas que se dedican a la parte de redes sociales. Está la persona que se dedica, hay una persona que se dedica a la parte de web y vídeo. Esta persona también cuenta a menudo con apoyos externos. Y luego tenemos a una persona dedicada exclusivamente a audiencias, a hacer social listening, se llama ahora social listening, que es escuchar, bueno, para todas aquellas personas que no lo sepan, es escuchar un poco cuáles son las conversaciones que están teniendo lugar en redes sociales, ¿no? En lo digital. Y a través de esas conversaciones ella identifica claramente los públicos a los que más nos interesa dirigirnos. Y por último tenemos a una persona que se dedica a la parte más de diseño y arte, control de arte y maquetación de las publicaciones. Hace apenas unos meses os vimos encaramados en la fachada de un Corte Inglés en Madrid con una pancarta que desmontaba su campaña de primavera y que decía en letras bien grandes: ya nunca es primavera en el Corte Inglés. Cuéntanos cómo decidís realizar una campaña así y qué queríais lograr con esta acción. Sí, la verdad es que esta ha sido una de las acciones del año en lo que llevamos de 2023. Pues fue una acción bastante peculiar para lo que suele ser las acciones estas clásicas de Greenpeace, ¿no? De encaramarnos a sitios con nuestros activistas. Fue una acción peculiar porque generalmente las acciones surgen exclusivamente de dentro de la organización, pero a veces pues llaman a nuestra puerta agencias de publicidad o creativos para sugerirnos ideas de posibles actividades o actuaciones de comunicación. Esta vez vino una agencia de publicidad y nos habló de esta idea que se les había ocurrido. Entonces, la verdad es que nos gustó mucho desde el principio y lo que hicimos fue un poco adaptarla a nuestras necesidades y un poco, bueno, a lo que suele ser el modus operandi de Greenpeace, ¿no? Y vamos, la idea nos pareció estupenda, entre otras cosas, porque de lo que se trataba era de utilizar un mensaje icónico para la sociedad española, algo que todo el mundo ha escuchado, que es el ya es primavera en el Corte Inglés, y utilizarlo como puerta de entrada para meter nuestros propios mensajes. Coincidía justo además en esa época que el IPCC, que es el panel de expertos sobre cambio climático de la ONU, lanzaba un informe del que se suelen hacer eco los medios de comunicación y del que Greenpeace solemos hablar y reaccionar a menudo porque va en consonancia con nuestras peticiones, con nuestras demandas. Entonces, era perfecto para intentar conseguir que esos mensajes que generalmente se quedan en un público muy nicho, muy reducido, tuvieran muchísimo más alcance, pasaran a los medios masivos de comunicación, se hablara en redes, consiguiéramos una conversación en redes en la que se hablara más allá de cambio climático, pues de mensajes un poquito más técnicos que normalmente nos cuesta mucho más introducir en un público más masivo. Hablar de renovables, hablar de autoconsumo, hablar de cambios en el sistema energético, pues son asuntos que son más densos y es más complicado. Y gracias a esta acción, pues fue la puerta de entrada para ello. Y ahora que han pasado ya unos meses desde esa pancarta, ¿cómo podéis saber si habéis logrado los objetivos que deseabais y cómo medís el grado de éxito, ¿no? Porque siempre estamos con las métricas. ¿Cómo se puede realmente saber si esto ha logrado lo que buscabais? Eso es siempre complicado, ¿no? En comunicación tenemos muchas herramientas de medición, medimos todos nuestros canales, medimos el alcance en medios de comunicación, tenemos datos brutales de esa acción, tanto en redes como en medios de comunicación. Salimos en las principales teles, salimos en todos los medios digitales, en Twitter estuvimos a tope aquel día. Claro, siempre te preguntas si es flor de un día, ¿no? O sea, si son cosas que se quedan ahí o si continúan. Nosotros lo que hemos intentado es aprovechar esta acción para posteriormente seguir hablando de ella, ¿no? Intentando vincular mensajes a lo largo de los meses con esta campaña que mucha gente ya reconoce. Entonces, bueno, a final de año haremos una valoración un poco más en profundidad de cómo ha funcionado esta junto con el resto de acciones vinculadas a esta campaña para ver la efectividad, ¿no? De esto. Es siempre complicado en términos de activismo, precisamente, porque tú puedes medir eso, lo que te decía, ¿no? Puedes tener los datos de cómo ha funcionado esta acción. Bueno, pues la acción ha funcionado genial. Hemos conseguido meter los mensajes que lleguen a la gente. Pero claro, esto provoca cambio social, ¿no?
ahí es donde estamos. Pues es que eso es muy complicado de medir porque realmente hay cambios muy pequeñitos que a lo mejor son más medibles. Yo qué sé, si ves que se me ocurre, ¿no? En un barrio la gente se une para demandar, yo qué sé, que planten árboles, no sé dónde. Entonces, eso se puede medir. Hay otras demandas que son más complicadas porque son mucho más a largo plazo. Entonces, nunca se puede saber exactamente cuál es el nivel de eficacia de una acción en concreto. Claro, supongo que es porque va mucho más orientado a un cambio de cultura, ¿no? Un cambio cultural que al final es una cosa como mucho más ambiciosa y que requiere de muchas acciones y de muchos años. Claro, y político también, ¿no? O sea, es como son muchas cosas, e incluso modelo socioeconómico casi, ¿no? Estamos hablando de cambios tan grandes, ¿no? Tan a largo plazo, que al final, bueno, pues somos conscientes de que son gotitas que van sumando a estos cambios que esperamos que lleguen. Que vamos, creo que todos estamos viendo que son muy necesarios. Sí, bueno, y que poco a poco van cambiando las cosas y el clima empieza a ser un poco distinto, no el clima de ahí fuera, sino el clima cultural, ¿no? Y lo que la gente comenta en las conversaciones. Ya como curiosidad, ¿cómo es ahora vuestra relación con el Corte Inglés? ¿Os quieren o no? Realmente, o sea, fue gracioso, ¿no? Porque, o sea, gracioso. Quiero decir que era gracioso ver cómo había también comentarios de no, esto lo habéis hecho junto con el Corte Inglés. No, los del Corte Inglés os tienen que denunciar. Entonces era como lo uno y lo otro, ¿no? Y no, o sea, el Corte Inglés no sabía nada. Como nunca nadie sabe nada de nuestras acciones porque se mantienen en tenemos unos protocolos de confidencialidad súper estrictos. De hecho, como curiosidad te diré que la agencia que nos propuso la idea y con la que trabajamos la idea no lo sabía. O sea, no sabía exactamente cuándo iba a ocurrir. Porque son protocolos internos de confidencialidad. Pues eso, nuestras acciones tienen un nivel tan alto de confidencialidad que obviamente nadie sabía sobre esta acción, ¿no? Entonces al Corte Inglés le pilló de sorpresa. Nuestros compañeros, o sea, mis compañeros de los que se dedican a temas de incidencia empresarial, que tienen una relación fluida con algunas empresas a las que demandamos cambios, entre ellas, pues el Corte Inglés, pues fueron quienes a primera hora de la mañana, en cuanto colgamos la pancarta, les llamaron para explicar pues qué es lo que estábamos haciendo, para que entendieran que no era nada contra su campaña y para explicarles pues el motivo de por qué la estábamos utilizando, ¿no? Esa campaña para meter un mensaje que creíamos que era de extrema relevancia. Y la verdad es que se lo tomaron muy bien. Sí que nos pidieron que nos bajáramos un poquito antes porque estábamos obstaculizando un poco la apertura normal de la tienda. Y ahí, pues esto es lo de siempre, ¿no? Es un ten con ten, porque evidentemente Greenpeace no es una organización cómoda, somos incómodos per se, pero bueno, la relación es fluida. Lo que sería interesante también es analizar desde la otra perspectiva, ¿no? de la empresa en cuestión, en este caso el Corte Inglés, en cómo también se pueden hacer estrategias para unirte a esta campaña, ¿no? Y de alguna manera sumarte a la ola y que esto afecte a tu reputación, pero en positivo, ¿no? En lugar de en negativo. Que eso daría para hacer otro episodio. Sí, eso estaría bien preguntarles a ellos, ¿no? Si en ese sentido lo han utilizado de alguna manera y sobre todo si a lo mejor lo valoran y les ha servido para implementar a lo mejor algunos cambios internos. Bueno, oye, eso sería otro impacto que se podría conseguir, ¿no? Bueno, pero ya esto es harina de otro costal. Antes de estar en Greenpeace pasaste por otras organizaciones como Amnistía Internacional o Humana, que son súper diferentes entre sí. ¿Encuentras diferencias claras en la forma de comunicar que tienen unas y otras? Sí. Bueno, sobre todo Humana, que es la primera organización en la que trabajé, es una organización de desarrollo. Entonces no tiene nada que ver, es una organización que trabaja con proyectos puntuales en zonas identificadas como desfavorables en algún sector. Claro, ahí la comunicación es muy distinta. Para empezar, no son organizaciones de denuncia, son organizaciones de desarrollo, son más cómodas, ¿no? Este tipo de organizaciones a la hora de comunicar también son menos espectaculares. Entonces, yo creo que esa es la mayor diferencia. Son más cómodas, pero menos espectaculares. Amnistía y Greenpeace se parecen más porque son organizaciones de mucha denuncia y de incidencia. Además, son organizaciones que no reciben fondos de ningún gobierno y de ninguna empresa, se financian exclusivamente por las contribuciones de socios y socias. Y que no tienen, otra de sus características fundamentales es su independencia política. Entonces, en este sentido, Amnistía y Greenpeace se parecen más a la hora de comunicar. Pero Greenpeace es
infinitamente más combativa o más, quizás no combativa, ¿no? Más activista, diría yo, ¿no? Amnistía es una organización muy pegada al derecho internacional y a lo legal, que eso es lo que yo creo que es uno de sus valores, y a mí me gustaba muchísimo trabajar sabiendo que lo legal me respaldaba, ¿no? Y en Greenpeace es un poco todo lo contrario, porque hay una parte de desobediencia civil muy fuerte, y eso también es bastante emocionante desde el punto de vista de comunicación. Al principio a mí me imponía, y es una parte súper emocionante también desde el punto de vista de activismo, de sentir que hay luchas que merecen la pena y que... Supongo que te da un grado de libertad mayor, ¿no, Greenpeace? Eso es, también te da un grado de libertad mayor para pensar out of the box, fuera de la caja, como se dice en inglés, ¿no? Bueno, y además hablabas un poco de la diferencia en cuanto al grado de denuncia, ¿no? O el objetivo que persigue cada una de las organizaciones y cómo la comunicación ayuda a conseguir esos objetivos. Es cierto que una de las grandes diferencias también entre las organizaciones más grandes y las pequeñas es el volumen de los recursos que se asignan a las áreas de comunicación, ¿no? ¿Qué le dirías a aquellos directivos o directivas de organizaciones que no priorizan invertir en sus equipos y estrategias de comunicación para que inviertan más y así lograr impulsar el cambio social que buscan? Que se equivocan enormemente, porque es que la comunicación hoy en día, para bien o para mal, lo es todo. Es donde podemos conseguir los cambios de mentalidades, es donde podemos influir en la esfera política, es donde podemos influir en la esfera mediática también, ¿no? O sea, conseguir que un tema que no era importante lo sea. Creo que sin ese altavoz es muy difícil conseguir un impacto social de ningún tipo. Si antes ya lo era, con los medios de comunicación tradicionales, ahora mismo vivimos en un momento de explosión absoluta de la comunicación y de la información. Entonces creo que es más importante que nunca apostar por ello y por la profesionalización de la comunicación. Desde esa perspectiva más de incidencia, pero también a través de la comunicación se puede llegar a más beneficiarios. O sea, se puede llegar a afectar o a mejorar la calidad de vida de muchas más personas. O sea, que no queda solamente en cuanto a la denuncia o el cambio de ciertas mentalidades o de ciertos hábitos, sino también en cuanto a la calidad de vida de las personas, ¿no? La comunicación trabaja mucho en esa línea. Voy a hacerte una pregunta un poco difícil y supongo que si tuviéramos la respuesta no estaríamos donde estamos, ¿no? ¿Cómo vamos a conseguir que la gente cambie su percepción sobre la protección del medio ambiente y comience a tener hábitos más respetuosos con el planeta? ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, yo creo que es una mezcla de factores, ¿no? Creo que por un lado estamos las organizaciones que llevamos mucho tiempo comprometidas con el cambio medioambiental, que llevamos, yo tengo compañeros que empezaron en Greenpeace en 1990 hablando de cambio climático y les llamaban locos en aquel entonces, ¿no? Y ya había informes muy minoritarios en los que se hablaba, bueno, pues de lo que iba a pasar. Pero es que ahora lo tenemos encima, ¿no? Estamos viendo lo que ocurrió el verano pasado, lo que está ocurriendo este verano. Pasamos de un calor extremo a inundaciones terribles. Ya no es una cuestión que pueda afectar a países tan lejanos a nosotros que mucha gente los siente casi ajenos, ¿no? Lo tenemos encima aquí. Lleva ya tiempo afectando al planeta y ahora lo tenemos aquí. Entonces yo creo que también el problema con el medio ambiente muchas veces ha sido esa falta de la posibilidad de palpar lo que está ocurriendo, ¿no? Hay otras crisis que son más palpables. El cambio climático hasta ahora no lo era, y la crisis de biodiversidad. Y ahora ya, por desgracia, lo estamos sufriendo en nuestras carnes, y yo creo que a veces el ser humano necesitamos eso para hacer el clic necesario de cambio. El clic a nivel individual y sobre todo, y en esto insistimos mucho desde Greenpeace, es una cuestión que tiene que ver mucho con el cambio en las políticas medioambientales a nivel nacional e internacional y las políticas empresariales. Has hablado ahora justo de política y yo también quería entrar un poco en este tema, ¿no? Porque también este año habéis estado bastante movidos y también ha habido otra lona gigante, ¿no? Justo coincidiendo con la campaña electoral de este mes de julio, ¿no? En el que colgasteis una pancarta gigante en la Puerta de Alcalá con la imagen de los 4 candidatos al gobierno sudando, unos más que otros, ¿no? Y sabemos que esta acción levantó ampollas entre algunos candidatos, ¿no? Y la respuesta en las redes sociales fue bastante variada, ¿no? Muchos se preguntan si, además de hacer ruido mediático,
realmente se logró que el cambio climático entrara en el debate político en ese momento y que esto derivara a consecuencia en influir sobre el voto de los ciudadanos. Esto, ¿cómo lo veis? Sí, mira, aquí sí que te puedo decir que fue un terremoto comunicativo en ese momento, o sea, fue una cosa brutal el nivel de controversia que generó esta acción. ¿Os lo esperabais? No tanto. Siendo sinceros, no tanto. Esperábamos cierta controversia, no tanto. La verdad es que teníamos preparado, como sí que sabíamos que iba a ser una acción que pudiera generar polémica, teníamos como siempre preparados distintos escenarios, ¿no? de actuación del Departamento de Comunicación. Pero es verdad que sobrepasó nuestras expectativas, la sobrepasó de largo, porque fue tremendo, fue tremendo. Pero fíjate, dentro de Greenpeace la verdad es que estábamos muy tranquilos, porque es que Greenpeace es una organización incómoda y en eso no nos cansamos de insistir. Es una organización incómoda que lo que pretende precisamente es generar debate. A veces es necesario que la puerta de entrada sea una completamente distinta para poder hablar de lo que queremos que se hable. Y en este caso, desde luego, creo que el objetivo se cumplió con creces porque veníamos de una campaña electoral, llevábamos 10 días, creo recordar, de campaña electoral, un poquito menos, de campaña electoral en la que no se había mencionado el cambio climático para nada. O sea, para nada. Y de repente conseguimos, a través de la lona, que se empezara a hablar de esto. ¿Se empezó a hablar de esto a través de las críticas a Greenpeace? Sí, en muchas ocasiones sí. O sea, fueron las críticas o la defensa de Greenpeace, de la acción. Hubo gente que no entendió del todo porque poníamos a los 4 candidatos sudando, no vieron los matices de los gestos de la cara. Los gestos de la cara se habían hecho a través de inteligencia artificial un poco en función de las políticas que en ese momento cada partido anunciaba en sus programas políticos, ¿no? Las políticas, sus medidas en temas de medio ambiente. Entonces, bueno, pues se veía a 2 de los candidatos con un rictus más enfadado, más triste, más preocupado, y a otros, no, pues que les daba más igual. A raíz de esto se comenzó a hablar de medio ambiente y de cambio climático, sobre todo de cambio climático. Y para nosotros sí que hicimos un análisis, sobre todo a través de estas escuchas de las que hablaba antes, y hubo un antes y un después, fue un punto de inflexión. ¿Cuánto influimos en el voto? No lo sé. Realmente nuestra intención no es solo influir en el voto, o no era tanto influir en el voto, que eso, en fin, somos muy respetuosos con el voto de cada persona, como que se hablara de cambio climático, que se reflejara la importancia que le daba cada partido al cambio climático y conseguir que se comprometieran con el cambio climático y con la crisis de biodiversidad. Has dicho varias veces que Greenpeace es una organización incómoda, ¿no? Probablemente formar parte del equipo de Greenpeace de comunicación, ¿no? Tiene una parte buena y que quizás te abra ciertas puertas, ¿no? Pero luego tiene una parte muy contestataria que probablemente genere bastante rechazo entre actores del sistema, ¿no? ¿Te has encontrado alguna vez en una situación en la que haya sido especialmente difícil trabajar precisamente por formar parte de este activismo más combativo? Pues fíjate, estoy pensando y no, más allá de las veces en las que hemos estado en acciones de resistencia, ¿no? Acciones de resistencia, yo que sé, estoy pensando en una que hicimos también en marzo en el Ministerio de Agricultura con activistas encadenados al ministerio, que era para pedir el fin de las macrogranjas. Pues está la policía, obviamente te piden la documentación. Esto nos ocurre prácticamente casi siempre en todas las acciones. Hay veces que te hacen sentir casi un poco que estás al margen de la ley, ¿no? Que estás haciendo, yo qué sé, que eres un poco criminal, ¿no? Que es un poco, fíjate lo que ha ocurrido ahora con Futuro Vegetal y con Extinción, que la Fiscalía les ha incluido en un informe donde habla de organizaciones terroristas, ¿no? Pues es un poco esa sensación de ser un poco delincuente, ¿no? Hay quien te hace sentir un poco así. Pero luego es verdad que quizás es más en momentos muy puntuales, porque luego en el día a día yo creo que Greenpeace tiene un recorrido y una historia tan larga y tiene el reconocimiento de mucha gente, incluida, pues, que puede no estar de acuerdo con nuestra forma de trabajar o con lo que decíamos o decimos, pero no se puede negar que es una organización que agita un poco las conciencias, que ha agitado a lo largo de la historia la manera también de hacer comunicación y de hacer activismo. Supongo que con todas estas campañas que tenéis, que son de denuncia y demás, tenéis que tener un buen callo, ¿no? Porque al final es como, durante el año tenéis como bastantes momentos de, no sé si de tensión o de debate o de mucha controversia, que al final
tienes que tener pues eso, un buen aguante y luego supongo que también estar muy convencido de lo que estás haciendo, ¿no? Porque si no, yo supongo que es fácil tirar la toalla y decir esto no es para mí, me voy a otro lugar. Voy a terminar haciéndote la misma pregunta que te he hecho al principio, pero ahora ya con los años que tenemos. Ana, ¿qué quieres ser de mayor? Pues es que yo soy de esas personas convencidas de que volvería a estudiar periodismo. Soy una enamorada del periodismo y de la comunicación. Tiene muchas cosas malas, hay mucha precariedad, es una profesión denostada por mucha gente, pero es una profesión maravillosa con la que puedes hacer grandes cosas por la gente. Qué bonito. Yo la verdad es que te veo con 80 años encaramada otra vez a alguna luna o atada a alguna columna. Bueno, de mira, ministerio. Ahí tenemos a Jane Fonda. Totalmente. Estaba pensando justo en ella. Yo creo que será algo parecido a Jane Fonda, pero a la española. Ojalá. Oye, qué alegría me da haberte tenido en este primer episodio de Punto y Seguimos y me ha encantado hablar contigo. Nada, alegría la mía. Muchísimas gracias por contar conmigo y por contar con Greenpeace y enhorabuena por todo esto. Para todos aquellos que queráis conocer mejor el trabajo que hacemos en La Mar de Gente, os invito a visitar nuestra página web www.lamardegente.net y a seguirnos en redes sociales. Gracias por escucharnos y nos vemos en unas semanas con el próximo episodio de Punto y Seguimos. Os seguimos y punto.